Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy día. Soy el doctor Nazario Morales, soy médico residente de tercer año de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y en esta oportunidad me han encomendado el tema de cáncer metaplásico de mama, controversias en el manejo, en el tratamiento de esta enfermedad, básicamente. Los objetivos de este tema son los siguientes. Bueno, la introducción del cáncer metaplásico de mama, la epidemiología de esta enfermedad, las controversias que hay en el tratamiento multimodal de este tipo de cáncer y las conclusiones de este tema. Bueno, como introducción, el cáncer de mama metaplásico es un tipo muy raro de cáncer, oscila entre 0,25 a 1% de todos el universo de cáncer de mama, y es un cáncer que se caracteriza por ser de alto grado histológico. Es un cáncer muy agresivo. Son un grupo heterogéneo de entidades caracterizadas porque mezclan dos componentes básicamente. Uno es epitelial, es el epitelial ductor invasor, con un componente escamoso o sarcomatoide, que es el tipo mesenquimal. Esa es la mixtura de este tipo de cáncer. El término de carcinoma metaplásico fue introducido por Ubos et al. En el año de 1973. El cáncer metaplásico de mama posee un comportamiento agresivo, son de gran tamaño, son de alto grado histológico y en su mayoría no poseen expresión de receptores hormonales ni de HER2. O sea, no tiene muchos targets a los cuales apuntar para el tratamiento de este cáncer. La presentación clínica, básicamente, como todo cáncer de mama, no difiere significativamente del carcinoma ductal invasivo, ¿no? El usual que nosotros tenemos acá en nuestra población en general. Es un tumor que aparece más frecuente en mujeres de edad avanzada, de 55 a 60 años de edad. Y básicamente son tumores grandes, como mencioné, suelen ser mayores de 5 centímetros. Estos tienen una particularidad, que los receptores de estrógeno y de progesterona y la expresión HER2 son negativos, como un triple negativo, por lo que el tratamiento con el anticuerpo monoclonal trastuzumab no es una opción terapéutica. Este tipo de cáncer carece de target, como mencioné. Generalmente la incidencia de la metástasis axilar en este tipo de cáncer oscila entre 6 a 31%. Otras literaturas dicen hasta 40%, pero es muy baja, y es en particular baja para tumores con elementos heterólogos, como es el caso de este cáncer. En cuanto al pronóstico, básicamente el factor de riesgo más importante que determina la evolución y el pronóstico de esta enfermedad es el tamaño tumoral. Como mencioné, estos son grandes tumores que se evidencian. Pacientes vienen con la clínica que son tumores más grandes de lo habitual que nosotros vemos en nuestra población en la consulta día a día. También se observa que estas tumoraciones se caracterizan por ser triple marcador negativo, como mencioné, limitando el uso de terapia hormonal en este tipo de cáncer, y tradicionalmente se trata de igual forma que otros tipos de cáncer de mama, como es el ductal invasivo, que es el más frecuente en nuestro medio, debido a que no hay un consenso establecido para su tratamiento específico, ¿no? No hay un consenso internacional que dé las pautas para tratar este tipo de cáncer. Es que ya radica el tema, es ahí que radica esta importancia de este tema, ¿no? Las imágenes que nos ayuden de diagnóstico, lo principal es la clínica, básicamente, el examen físico a estos pacientes, y nos apoyamos en imágenes diagnósticas, ¿no? Como la mamografía, la ecografía, que las cuales muestran una masa palpable irregular o circunscrita con una porción espiculada en la mamografía, y una masa irregular sólida o una masa quística mixta en la ecografía, muy parecido, como les mencionaba, al carcinoma ductal invasivo. En la resonancia magnética se aprecian hiperintensidades en T2. Además, las lesiones a menudo no son calcificadas, es otra de sus características. Fíjate. ¿Cómo es que se genera este tipo de cáncer, no? Se postulan tres teorías, básicamente. Una de ellas fue investigada por Reddy en el año 2020. Los cánceres metaplásicos son tumores difásicos, es decir, que presentan dos componentes, como mencioné, uno epitelial, bueno, sarcomatoso y carcinomatoso, dentro del mismo tumor. La teoría de la colisión sugiere que los tejidos carcinomatosos y sarcomatosos se derivan de células progenitoras separadas,
Mientras que otra teoría postula que la combinación de origen monoclonal sugiere que una célula progenitora multipotente común es responsable de dar lugar a células sarcomatosas y carcinomatosas. La teoría, y por último, la tercera teoría nos dice que la conversión metaplásica sugiere que el componente sarcomatoso que posee estas células deriva del componente carcinomatoso a través de un proceso metaplásico. Metaplasia es el cambio de epitelio de una estructura a otro. La evidencia para apoyar la teoría metaplásica radica en la expresión positiva. Esta es la tercera teoría, la que más nos habla sobre el origen verdadero de este tumor, ¿no? Este tipo de cáncer. En la expresión positiva, estos tumores expresan en la inmunohistoquímica citoqueratina, S100 y bimentina. Además, también se ha sugerido que estos tipos de cáncer derivan de células mioepiteliales. Por eso es que son positivos también a marcadores como C10, P63, actina de músculo liso, panqueratinas. La clasificación histológica, la OMS lo clasifica en dos grandes grupos: el epitelial puro, que es el carcinoma escamoso, y el carcinoma fusocelular y carcinoma adenoescamoso, siendo el más común el carcinoma escamoso. Y el otro grupo es el mixto o epitelial, mesenquimatoso, que es el carcinoma con metaplasia ósea, carcinoma con metaplasia condroide y carcinoma productor de matriz y carcinosarcoma, siendo este último el de peor pronóstico, el carcinosarcoma, que es el más agresivo, por su alta tendencia a hacer metástasis vía hematógena, de preferencia al pulmón en un 68% y en hueso también. Tenemos otro tipo de clasificación histopatológica de este tipo de cáncer por Wargotts y Norris. Estos dos autores lo clasificaron estos subtipos en células escamosas, células fusiformes, carcinosarcoma, carcinoma productor de matriz y con células gigantes osteoclásticas. ¿Cuáles son las controversias que existen en este tipo de cáncer metaplásico? Este tipo de cáncer tiene básicamente tres vías de tratamiento, ¿no? La primera es la cirugía. Segundo, quimioterapia y la radioterapia. Vamos a enfocarnos en esta oportunidad a ver qué nos dicen sobre la quimioterapia en este tipo de cáncer. En los cánceres metaplásicos de mama, responden mal a la mayoría de la quimioterapia sistémica que se le da a estos pacientes. Estos pacientes no responden bien a la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Un estudio de Chen et al. Examinó 46 casos de este tipo de cáncer y encontró que las tasas de respuesta parcial para pacientes con cáncer metaplásico que reciben quimioterapia neoadyuvante y quimioterapia de primera línea fueron de 18.2 y 8.3 respectivamente, o sea, muy bajas. Ninguno de los pacientes respondió a la base, a la cabeza. El esquema o la primera línea de tratamiento son las antraciclinas y la ciclofosfamida, que encabezan los quimioterápicos de primera línea de tratamiento de este cáncer. Tenemos un estudio también, el cáncer metaplásico, que tiene una pobre respuesta a la terapia neoadyuvante de SARA. El método básicamente fue un estudio en la clínica de Mayo, de Rochester. Fueron pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante. El resultado fue el siguiente: las mujeres que tenían este cáncer, que eran 18, recibieron quimioterapia neoadyuvante desde el año enero de 1991 hasta junio del 2014. La edad media fue de 50 años, un rango de 33 a 79 años, con un tamaño tumoral medio de 5.1 centímetros. Y 6 de los 18 participantes tenían ganglios linfáticos confirmados patológicamente antes de la cirugía. La mayoría de esta población, 13 de 18 pacientes, que representaban un 72%, eran receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2 negativo. Como mencioné, es muy común el triple negativo en estos tipos de cáncer. Los regímenes de quimioterapia incluyeron antraciclinas y ciclofosfamida, taxano platino con la antraciclina ciclofosfamida, regímenes basados en taxano y platino, y taxano ciclofosfamida, y también taxano trastuzumab. 5 de 18 pacientes, o sea, representa el 28%, progresaron en tratamiento inicial, incluidos 2 que se desarrollaron enfermedad metastásica durante este tratamiento. La tasa general de respuesta completa fue de 2 de 18 pacientes, representando un 11%. Bueno, hay pocos pacientes en esta muestra, esta población de 18, porque los estudios son muy limitados en este tipo de cáncer. No hay muchos estudios que nos hablen del tratamiento con quimioterapia de este tipo de tumor. Y concluyen que en este estudio que el cáncer metaplásico de
de mama responde mal a la quimioterapia neoadyuvante, con una tasa de respuesta completa al tratamiento de 11%, que es más baja de lo esperado. Los pacientes con enfermedad resecable deben proceder directamente al manejo quirúrgico. Como mencioné, la piedra angular del tratamiento de este tipo de cáncer es la cirugía. Tenemos otro estudio, el de cáncer metaplásico de mama, pronóstico y consideraciones terapéuticas. Tenemos este estudio en el cual recolectamos una muestra de 153 pacientes, entre los cuales se le realizó cirugía de mama, tratamiento neoadyuvante o adyuvante, factores clínicos patológicos asociados. Se consideró evaluar la supervivencia y la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, los resultados fueron los siguientes. La mayoría de este tipo de cáncer era del subtipo triple negativo, representando un 88.7%. G3 eran de alto grado. PN0, ¿qué quiere decir? Que no tenían metástasis axila. Y con niveles elevados de Ki-67, un 93.5%. Observamos una tendencia positiva para este tipo de cáncer. Los pacientes tratados con quimioterapia adyuvante con ciclofosfamida, metotrexate, 5-fluorouracilo, mejoraron la sobrevida general, ¿sí? Y una pobre o ausente tasa de respuesta se observó en el entorno neoadyuvante. Como vuelvo a decir, la terapia neoadyuvante no está indicada en este tipo de cánceres. Entonces, los carcinomas metaplásicos responden mal al tratamiento neoadyuvante y en ausencia de las nuevas terapias dirigidas, el tratamiento quirúrgico sigue siendo la primera opción de tratamiento. Tenemos otro estudio, cómo la quimioterapia aumenta la sobrevida en estos pacientes en lesiones pequeñas, nódulos lesiones, en este tipo de cáncer, en T1C, quiere decir menos de 2 centímetros. En la población, en el presente estudio encontramos que la quimioterapia se asoció con una mejor sobrevida general en pacientes con T1N0M0. Los resultados indicaron que mientras la quimioterapia estuvo presente, los pacientes con T1C, quiere decir un tumor menos de 2 centímetros, mejora la supervivencia de estas personas. Sin embargo, los pacientes con cáncer metaplásico de mama, con T1A y los T1B, no pueden obtener muchos beneficios similares de la quimioterapia. Aquí lo ven en esta curva de Kaplan-Meier que tenemos aquí, el gráfico, como los T1C sí se benefician de este tratamiento con quimioterapia. Es uno de los pocos estudios que sí avala que la quimioterapia neoadyuvante puede ser positiva en pacientes con T1C. Tenemos otro de los tratamientos, de las opciones terapéuticas, que es la radioterapia. Las guías actuales recomiendan dar radioterapia adyuvante para este tipo de cáncer metaplásico a pacientes con cáncer con más de 4 ganglios positivos axilares metastásicos, un tumor primario grande, que es más de 5 centímetros, o después de una cirugía conservadora de mama. Tenemos un estudio del rol de la radioterapia en cáncer de mama metaplásico, ¿sí? En cual nos dice que es un estudio de corte retrospectivo usando el Surveillance Epidemiology End Results desde 1973 hasta el 2015. Comparamos pacientes con el cáncer de mama metaplásico con o sin radioterapia para la supervivencia general y la supervivencia específica de este cáncer. De un total de 2.267 pacientes diagnosticados con cáncer metaplásico de mama entre el año de 1998 y el 2015, 1.086 recibieron radioterapia. La proporción mejoró la sobrevida general, ¿sí? De los 1.066 pacientes que recibieron radioterapia sobrevivieron más tiempo que aquellos que no recibieron. Se observó que la sobrevida general más larga cuando se administró radioterapia a estos pacientes. Y en caso de tumor de gran tamaño, la radioterapia mejoró la sobrevida general a pacientes que eran añosos y que tenían el tumor, cuando se diagnosticó, tenían un tumor de gran tamaño, que quiere decir mayor a 5 centímetros. Curiosamente, los pacientes con estadio N0, o sea, sin compromiso ganglionar, mostraron una mejor sobrevida general después de la radioterapia. Entonces, el efecto beneficioso de la radioterapia para los pacientes con cáncer metaplásico mejora la supervivencia general de esos pacientes. También tenemos otro artículo que es de cáncer metaplásico, tratamiento y pronóstico por los subtipos moleculares, ¿no? Pacientes y métodos. Se utilizó la base de datos SER para analizar a los pacientes con cáncer metaplásico entre el año 2010 y 2016. El subtipo molecular se estratificó en grupo triple negativo.
es negativo a los receptores hormonales, y al HER2 tenemos otro grupo, el HER2, grupo en el cual era positivo, y un grupo hormonal, también positivo al receptor de estrógeno, progesterona, y negativo al HER2. La diferencia de supervivencia se estimaron mediante el modelo de regresión de Cox y multivariable y las curvas de Kaplan-Meier. Los resultados se incluyeron 1.665 pacientes con una mediana de tiempo de seguimiento de 27 meses, con un rango de 0 a 83 meses. 1.154 pacientes, 65 y 446 pacientes se presentaron en el grupo de triple negativo, el grupo HER2 y el grupo HR respectivamente. En la curva de Kaplan-Meier, que es triple negativo y el HR positivo, los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron una supervivencia mejor o superior que los que no recibieron radioterapia. Los pacientes con HER2 positivos no pueden beneficiarse de la radioterapia. Sin embargo, los triple negativo, pero no los HER2 positivo o pacientes con HER2 positivo que recibieron radioterapia tuvieron una supervivencia superior que los que no recibieron radioterapia. Las conclusiones de este estudio fue que los pacientes que expresan un triple negativo, pero no HR positivos o HER2 positivos, tienen una supervivencia superior después de recibir radioterapia. Y llegamos bueno, la piedra angular de este tratamiento de este cáncer, ¿no? Que es la cirugía, ¿no? Los tumores grandes, mayores de 5 centímetros, son una contraindicación relativa para terapia de conservación de la mama. Un porcentaje más alto de los pacientes con cáncer metaplásico recibe mastectomía en lugar de lumpectomía, que es una cirugía preservadora de mama, ¿no? Conservadora de mama. Un estudio de Zeng y Martínez no encontraron diferencias en la supervivencia general o específica de la enfermedad si fueron tratados con mastectomía o lumpectomía. Similar, David et al. No encontraron diferencias en la supervivencia general o libre de enfermedad entre los pacientes sometidos a una mastectomía radical o una terapia de conservación de la mama. Sin embargo, la biopsia de ganglio centinela ha reemplazado a la disección radical de axila debido a una menor morbilidad asociada con precisión similar en la detección de metástasis regionales. Zeng y Martínez reportaron metástasis axilares en el 22% de los pacientes con cáncer metaplásico de mama. Pesci y Alabama demostró metástasis en los ganglios linfáticos axilares en un 22% de aquellos con cáncer metaplásico de mama, más común entre la variante de carcinosarcoma, que es la más agresiva. A pesar de esto, Beatty et al. Demostró que la biopsia de ganglio centinela y la disección radical de axila se usan por igual en pacientes con cáncer de mama metaplásico. Zeng et al. Mostró que las mujeres con cáncer metaplásico localmente avanzado deben completar la disección radical de axila para documentar más de 4 metástasis en los ganglios linfáticos. Tenemos un estudio, el cáncer metaplásico de mama, tratamiento y resultados en 2.500 pacientes, un análisis retrospectivo en una database de National Oncology. Tenemos en este estudio, el método fue mujeres de 18 años de edad con estadio 1 a 3 y no diagnosticadas fue mujeres de 18 años de edad, estadio 1 y 3, con cáncer metaplásico de mama y no cáncer metaplásico de mama, diagnosticados entre el 2010 y el 2014, que fueron identificados en la Base Nacional de Datos del Cáncer. Con ayudados de Kaplan-Meier y Cox multivariados se utilizaron para estimar las asociaciones con la supervivencia global de estos pacientes. Los resultados fueron los siguientes: los pacientes con cáncer metaplásico tenían más probabilidades de recibir mastectomía, 59 frente a un 44.9, quimioterapia 74.1 frente a un 43.1%, y disección radical de axila 35.2 versus un 32.2. Los pacientes con carcinoma metaplásico tenían con mayor frecuencia disecciones radicales de axila negativos, EN0 en 10.6%. La quimioterapia y la radioterapia se asociaron con una mejor supervivencia, mientras que la disección radical de axila se asoció con disminución de la supervivencia. Como dije, la disección radical de axila no se recomienda porque normalmente estos tipos de cáncer de mama no hacen mucha metástasis axila. Como tenemos en el departamento de mamas, tenemos una paciente hospitalizada actualmente en la cama 515 y justo ayer fue su cirugía. Es una paciente mujer de 64 años
procedente y natural de Huacho, con un tiempo de enfermedad de 2 años, que se caracteriza por una tumoración en la mama derecha de crecimiento lento y progresivo, asociado a dolor, por lo que acude a otra institución donde le realizan una ecografía de mama. Le realizaron en otra institución. Una mama en mama derecha, en cuadrante superexterno, se evidencia una masa sólida de 3 centímetros por 2,9 por 3,3 centímetros, con bordes lobulados, con microcalcificaciones, y una mamografía bilateral en la cual se evidencia en el cuadrante superexterno una tumoración de 3,5 centímetros por 3,1, de contornos definidos con microcalcificaciones de superficie irregular y ramificadas, adenopatías axilares bilaterales, y ante los hallazgos se realiza una biopsia de mama en otra institución, la cual informa una neoplasia maligna caracterizada por proliferación celular atípica a predominio epitelial y presencia de elemento heterólogo. Diagnóstico diferencial incluye carcinoma metaplásico, tumor filodes y carcinosarcoma. Cuenta con tomografías en la cual no se evidencia extensión de esta enfermedad. Se realiza la revisión de lámina respectiva en nuestra institución, en la cual muestra una neoplasia maligna epitelial con focal diferenciación ósea, compatible con carcinoma metaplásico, grado nuclear alto, embolia tumoral, linfovascular ausente, invasión tumoral perineural ausente. En la inmunistoquímica vemos que, como es común, tiene triple negativo. Receptor estrógeno negativo, receptor a progesterona negativo, CERV2 negativo, un Ki67 de 50% y una panqueratina positivo y un P63 negativo. Al examen físico, esta paciente presentaba una tumoración de mama en la mama derecha de 4 por 4 centímetros en el cuadrante superexterno, entre el radio 9 y 11. Móvil, no dolorosa, adherida a piel sin filtrarlo, no retracción del CAP y se evidencia circulación colateral de piel. Y la axila, poseída una adenopatía axilar de 1,5 centímetros, móvil, no dolorosa. Esta paciente tuvo una disposición quirúrgica de mastectomía total derecha y más biopsia de ganglio centinela. La cirugía se realizó el día de ayer. Se le realizó una mastectomía total derecha, más biopsia de ganglio centinela, axilar derecha, más colocación de drenemosis, por un carcinoma metaplásico de mama derecha. En los hallazgos operatorios, hubo una tumoración de 3,5 centímetros de diámetro, irregular e indurado, que no infiltraba planos musculares, ubicado en R10, R9 a R10, a 4 centímetros del CAP. Los ganglios axilares que se lograron extirpar fueron 4. 2 ganglios pocos indurados teñidos con azul patente, el mayor de 1,3 centímetros de diámetro. Como ven aquí en imagen, en el ángulo inferior derecho, pueden ver que el más grande, el más representativo era de 2 centímetros. Estos ganglios se mandaron a congelación y los cuales informaron al patólogo que fueron negativos. ¿Cómo concluimos esta exposición? Bueno, el cáncer metaplásico de mama, el tratamiento principal es la cirugía, es la piedra angular del tratamiento de esta patología. La terapia multimodal quiere decir que es cirugía, radioterapia, quimioterapia, se asocia con mejores resultados en este tipo de cáncer. Las guías de práctica clínica, como es la NCCN, no tienen recomendaciones de tratamiento específicas para este tipo de cáncer, distintas a las del carcinoma ductal invasivo. Y otra de las conclusiones es que aumenta el riesgo de recurrencia del tumor y empeora el pronóstico en pacientes con edad menor, de 39 años, tamaño tumoral más de 5 centímetros, invasión tumoral de la piel y subtipo de células escamosas. También se evidenció con los estudios que el cáncer metaplásico de mama posee pobre respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, eso es todo por hoy, la exposición que les tenía. Gracias. Preguntas o algunos comentarios que hacer. Primero, ¿podría aclarar un poco sobre el hecho de que carcinosarcoma esté considerado dentro de los carcinomas metaplásicos? Me ha llamado la atención porque la percepción que yo tenía, probablemente equivocada, era que el carcinosarcoma era una entidad diferente a los metaplásicos, ¿no? Es que el carcinosarcoma mamario es un tumor, bueno, es infrecuente y lo han incluido en esta clasificación debido a que la componente es un componente mixto de tejido mesenquimal y zonas carcinomatosas epiteliales. En la clasificación que mencioné, estaba incluido este tipo de cáncer. Sí, le pregunto porque incluso usted ha presentado ahí la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Sí.
y es la autoridad desde el punto de vista patológico, y ellos han considerado este carcinosarcoma Ajá. En el en grupo el de grupo de los carcinomas carcinomas metaplásicos. metaplásicos. Y bueno, yo la verdad que pensaba que era una entidad totalmente separada, que nacía del estroma celular de la mama, y envolviendo conductos, y el carcinoma naciendo a partir de esos conductos. Pero en fin, la clasificación está ahí, y el carcinosarcoma es uno de los cánceres metaplásicos de la mama. Bien, el, el, el otro comentario, creo que tenemos algo en el chat, déjame ver. Creo que su pregunta se refiere a la respuesta de la radioterapia en los pacientes con N0 y N2, que tienen mejor respuesta a la radioterapia, los pacientes que tienen, obviamente, axila negativa, N0. Bien, doctor Nazario, ¿quiere aclarar eso o terminar? ¿Hay algún punto adicional que tenga que responder? Claro, o sea, de los pacientes que tienen mejor respuesta son los pacientes que tienen N0, ¿no? A diferencia de N2, no son localmente más avanzados y no responden tan bien como estas etapas que son iniciales, ¿no? Claro, eso jala mi pregunta sobre neoadyuvancia. Usted presentó un cuadro ahí en los Ujú. cuales los T1C aparentemente Según ese estudio, sí sí tenían respondían mejor a neoadyuvancia, respuesta pero al eso cómo neoadyuvante. estaba relacionado con la cirugía, porque es posible que un cáncer metaplásico de 2 centímetros, si lo operas, si le haces una mastectomía, prácticamente lo curas. Entonces, ¿cómo se puede hacer evidente que la quimioterapia funcionó en esos casos? ¿Podrías explicar esa parte? Es que depende básicamente de qué subtipo estemos de cáncer de metaplásico. Como mencioné, hay unos que son de los más agresivos, que tienen recurrencia y hacen metástasis local y locorregional, y también a distancia por vías hematógenas. Es por eso que se le da ese tipo de terapia, ¿no? Como mencioné, uno de los más comunes es el escamoso, pero los más agresivos es uno de los que es el productor de matriz o con células gigantes osteoclásticas, que son uno de los más agresivos. Por eso es que se le da ese, cuando llegan a medir 2 centímetros, se le da ese tipo de quimioterapia para neoadyuvante, ¿no? Dependiendo del estirpe, de la clasificación de este carcinoma metaplásico de mama. Claro, pero en ese cuadro que presentaste era general, ¿no? Decía T1C, no hablaba de la histología. Y me faltó poner ahí el subtipo. Bueno, Discúlpenme. la otra cosa Pero, que quisiera, doctora Bogata, alguien, si me sí, permite, adelante, adelante, claro. pero igual, incidiendo en la misma lógica de la pregunta que usted está diciendo, ¿cómo nosotros explicamos que un T1C, que generalmente en los cánceres de mama, incluso en las variedades digamos, más agresivas, como los ER2 y o los triple negativos, son quirúrgicos? Entonces, ¿cómo explicar que a un metaplásico, que es un tumor que mide entre 1,5 y 2 centímetros, la quimioterapia neoadyuvante va a tener un beneficio mayor que hacerle cirugía primero y luego tratamiento sistémico? O sea, ¿eso bajo qué lógica y bajo qué investigación se ha determinado, ¿no? Porque es sumamente raro, o alguno de los cirujanos mandaría quimioterapia a un metaplásico con 1,8 centímetros. No, doctor, lo que quería demostrar es ese estudio, que por lo visto es uno de los pocos que hay, porque la gran mayoría de, como mencioné, el tratamiento neoadyuvante fracasa, o sea, no es el indicado. Lo primero es la piedra angular de tratamiento de la cirugía. Este, este estudio ha demostrado lo contrario, ¿no? Es uno entre, un, bueno, o sea, no es, esa es la muestra que ellos han obtenido, ¿no? De darle quimioterapia neoadyuvante. No quiere decir que eso funcione con todos los otros estudios, ¿no? O sea, es un estudio aislado con respecto a los otros. Me llamó la atención ponerlo eso porque, o sea, o sea, es distinto a los demás que obviamente mencionan que la neoadyuvancia no funciona con este tipo de cáncer y que la piedra angular es la cirugía, ¿no? Por
Por eso es que me pareció algo controversial, ¿no? Por eso es que lo puse. También hablando con el doctor Pinillos, también él tenía un estudio en español que colegas españoles estaban dando tratamiento neoadyuvante y que funcionaba. Por eso es que lo puse en mi exposición. Bueno, lo que es importante en todo caso saber es que este es un tumor de una agresividad bastante grande, ¿no? De un crecimiento bastante rápido, y esto a razón de que están los médicos residentes y los que están encargados de la programación, en algún momento cuando tengan la oportunidad de ver un tipo o este tipo de tumores, hay que darles prioridad para la programación, porque probablemente el tiempo en ellos sí es muy importante para definirlo, ¿no? Y tratarlo. Bien, doctor Nazario, quería pedirle que hiciera dos comentarios. Cirugía de conservación, cirugía radical en carcinoma metaplásico. Márgenes quirúrgicos es el segundo, a pedido de Antonio Muñoz en el chat. Para tomar la decisión de la cirugía para estos tipos de cánceres debemos individualizar al paciente, ¿no? Si tenemos una paciente con una mama muy redundante, que puede ser que se pueda dar una cirugía conservadora de mama, se le puede realizar. Mientras que una paciente que tiene un seno pequeño, la mama iría más a mastectomía total. Se hace biopsia de ángulo centinela debido a que estos, como mencioné, estos tipos de cáncer no tienen mucho compromiso axilar. Entonces, hacerle una decisión radical de axila es aumentar las comorbilidades de este tipo de pacientes. Nosotros siempre tratamos de ser más conservadores, pero teniendo la radicalidad. Y los márgenes quirúrgicos en este tipo de patología no están descritos. Y si se toma como base el tratamiento en sí, como el carcinoma ductal invasivo, tendría que ser los márgenes hasta que no pinte la tinción de esta tumoración, ¿no? O sea, diría usted solamente márgenes libres, no con una distancia ni con no como una distancia sino como márgenes el libres. ICI, que es 2 milímetros. Nazario, ¿eso lo has leído o lo deduces tú? No, doctor, en la NCCN no hay eso, pero en todos los artículos que he leído tienen el mismo tratamiento quirúrgico como si fuese un carcinoma ductal invasivo. Es lo único. NST. NST. Claro, pero tienes que considerar que este tiene un componente estromal que lo hace comportarse como un sarcoma, y al sarcoma tú no le das un margen de no touch en la zona de sección, ¿no? La lógica es pensar de que le deberías dar un poco más de margen mayor, ¿no? Sí. Eso es también algo... ¿Usted qué opina, doctora Bugataz? Yo creo que no hay estudios que hayan colectado suficiente cantidad de pacientes para poder tener una definición. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es una resección local amplia de este tumor. Si es que vamos a hacer tumorectomía, probablemente le daría un margen importante, pero lo que va a ocurrir es que esta información va a servir desde el punto de vista patológico para definir el tratamiento posterior. Me explico, si el margen sale comprometido, vamos a tener que entrar a hacer una ampliación de margen. La idea para mí en este tipo de tumores es tener margen libre. Ese es el punto. Si no hay en el borde de corte, o sea, la tinta está alejada, no está en el tumor, yo creo que con eso es suficiente. Pero lo ideal es hacer, como tú dijiste, hay una parte sarcomatosa en este tipo de tumores y sería bueno darle un margen importante, ¿no? El caso que hemos hecho ayer ha sido mastectomía. Discrepo un poco porque yo medí ese tumor, ahí han puesto 3.5 centímetros, creo que el tumor es más grande, finalmente el patólogo nos va a decir, por eso es que hicimos una mastectomía. Si se dan cuenta en la foto inferior izquierda, ¿no? El diámetro de ese círculo que está rodeando el tumor, yo creo que es más que 3.5 centímetros ahí. Claro, tendríamos que haberle puesto una regla, pero en fin, yo creo que esa medida es mayor y como digo, cuando tengamos el informe de patología, lo vamos a saber. Entonces,
si tengo que dar una opinión final sobre conservación es, podemos hacer tratamiento de conservación, hay que tratar de tener un margen libre y funcionar igual que los NST, ¿no? Más o menos así. De recurrencia, sí, no he mencionado en los estudios que he podido presentar. No tengo la data exacta.